Este es un espacio educativo que les queremos brindar y de acompañamiento, ¿cierto? Con el fin de que fortalezcamos todos los conocimientos que tenemos acerca de este plan de vacunación y nos acerquemos un poquito más a él. Entonces vamos a hablar acerca del plan de vacunación COVID 2021. En este plan de vacunación hay una proyección total de 51.049.498 habitantes que tendrían que haber recibido la vacunación a final de este año 2021, donde va a haber un 70% de la población que va a adquirir la inmunidad en rebaño, que ya les voy a explicar de qué se trata. Vamos a tener en cuenta de que no se va a priorizar a las personas que ya les dio COVID hace menos de 3 meses. ¿Por qué? Porque estas personitas ya han adquirido algo de inmunidad, anticuerpos, y lo que queremos es que toda la población genere anticuerpos. Entonces, por eso es que a esta población no se va a vacunar hasta después de los 90 días después de que te dio el COVID. Y vamos a tener en cuenta que hasta el día de hoy no vamos a priorizar menores de 12 años. Bueno, digo hasta el día de hoy porque puede ser que este rango de edad se amplíe, ¿cierto? Al comienzo se hablaba que únicamente mayores de 16, que no gestantes, que no lactantes, ¿cierto? Pero ya se incluyeron. Entonces, en este momento, sí, mayores de 12 años con o sin comorbilidades. ¿Listo? Los únicos que están excluidos del plan de vacunación hasta hoy son los menores de 12 años. ¿Por qué? Porque no se han hecho estudios suficientes que apoyen el riesgo-beneficio en esta población, pero son estudios que se van realizando día tras día y pues la idea es que en gran medida se abarque la mayoría de la población. Bueno, ¿qué es la inmunidad en rebaño? La inmunidad en rebaño, cuando nosotros nos dicen rebaño, ¿qué se nos viene a la mente? Ovejas, ¿cierto? Pastores. Pues realmente un rebaño es una comunidad, es un grupo donde entre todos nos vamos a ayudar, ¿cierto? Les voy a hacer un ejemplo mostrándoles dos panoramas. Están tres tipos de personas. Está la persona, esta que está de naranja, que es la persona que en este momento tiene el virus, o sea, que en este momento tiene COVID-19. Está la persona de verde, que es la persona que nunca se ha contagiado y que tampoco se ha vacunado. Y está la personita de amarillo, que es la persona que ya tuvo el virus hace menos de 3 meses o que ya se vacunó. Entonces encontramos dos panoramas. Está el panorama del año pasado, entre marzo y abril del 2020, que es cuando empezó digamos, el contagio masivo en Colombia. Digamos que a una reunión familiar, a una fiesta, fueron varios invitados, ¿cierto? Ya estábamos con COVID, pero pues no importó, hicieron una fiesta y resulta que uno de esos invitados fue a la reunión con COVID. De pronto no sabía que tenía COVID, pensó que era un resfriado común, no tomó las medidas y se fue para la reunión. ¿Qué pudo haber pasado en esa reunión? Pues posiblemente la gran mayoría de los asistentes, si no es que todos, se fueron con COVID. Algunos asintomáticos, otros con síntomas leves y otros se pueden haber agravado, ¿cierto? Eso es lo que se evidenció el año pasado. Ahora, ¿cuál es el panorama que queremos ver a este año o a finales de este año? Pues se realizó una reunión familiar igualitica y resulta que fue una persona con COVID. Tenía también resfriado común, pero no se quería perder la fiesta. Entonces no le importó y fue así. ¿Qué pasaría? Pues resulta que en este panorama ya ha cambiado de una manera muy radical, porque solamente unos pocos contaditos se pueden haber contagiado, ¿cierto? De pronto personas que hacen parte de la etapa número 5, que es donde se encuentra la población de menos riesgo, como por ejemplo las personas jóvenes que no tienen comorbilidades y que posiblemente hagan parte del 80% de la población que es asintomática. O si de pronto alguno de ellos no se había vacunado, no se quiso vacunar y era población en riesgo, pues de pronto se pudo haber infectado y se puede agravar también, ¿cierto? Pero ya el porcentaje de infecciones y de gravedad es mínimo. Vean que acá fueron todos, acá solamente unos cuantos. ¿Y qué pasó con el resto de las personas? Pues el resto de las personas ya han adquirido una inmunidad, ya tienen anticuerpos que se van a proteger si el virus llega. Entonces, vean que la idea es que entre todos generemos esos anticuerpos y que nos protejamos. Entonces, si yo me vacuno, voy a ser una persona menos que va a contagiarte, ¿cierto?
Y si tú te vacunas, pues también me estás protegiendo a mí. Igual recordemos que el virus se transmite por las superficies contaminadas. Entonces nosotros igual debemos seguir manteniendo las medidas de bioseguridad y de autocuidado, porque igual puede que de pronto a ti no te dé el virus, o puede que si te da no sea grave, pero si lo llevas a la casa con las manos contaminadas, te puedes convertir en un foco infeccioso también. Entonces, la inmunidad en rebaño se trata de eso, de cuidarnos entre todos en comunidad, para que encontremos entre todos un bien común. Bueno, estas son las vacunas que tenemos disponibles en este momento, pues no todas ellas están en Colombia. En Colombia únicamente han ingresado Sinovac, ha ingresado Janssen de Johnson y Johnson, ha ingresado AstraZeneca, que es de Oxford, Moderna y Pfizer. Son las únicas que han ingresado hasta este momento a nuestro país. Todas tienen 2 dosis y solamente la Janssen tiene una única dosis. Es la única que existe hasta este momento que tiene eso. Yo no quiero que ustedes miren de pronto en este cuadro que la efectividad, ¿cierto? Porque de todas maneras debemos tener en cuenta que todas las vacunas nos van a generar anticuerpos, entonces todas son efectivas. Entonces vamos a tener en cuenta de que esta distribución de vacunas disponibles depende del gobierno, ¿cierto? No depende de las EPS, no depende de las IPS, sino del Ministerio de Salud, ¿cierto? El ente gubernamental, que es el que hace las compras, y de aduanas, que es el que, digamos, da el aval de que las vacunas ingresen o no ingresen a nuestro país, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta eso, porque pues muchas veces se han encontrado retrasos en las vacunaciones, pero entonces entendamos de que es algo que es una contingencia, ¿cierto? O sea, que no solo somos nosotros, no solo es Medellín, no solo es Colombia, ¿cierto? Es a nivel mundial y que pues muchos países también están en este mismo proceso. Bueno, precisamente como esto es a nivel mundial, ¿cierto? Y lastimosamente en Colombia no tenemos la capacidad para poder comprar todas las vacunas para toda la población al mismo tiempo, ni tampoco la logística, ni los centros de atención, ni el personal ni talento humano. Entonces, el Ministerio de Salud decide realizar unos objetivos donde se prioriza a la población más vulnerable en la primera fase. Entonces, el Ministerio de Salud dijo, vamos a hacer una fase 1 y una fase 2. En la fase 1 vamos a cuidar las vidas, no queremos más muertes, ¿cierto? Entonces, en la fase 1 se incluyeron pues personas que tenían más enfermedades de base, que eran más vulnerables, porque lo que se quería era reducir la morbimortalidad por COVID, también reducir los casos graves, ¿cierto? Las unidades de cuidado intensivo que estaban al tope, las hospitalizaciones y también proteger al personal de la salud, los trabajadores que están en primera línea de respuesta en frente a este virus. Y también se abrió una segunda fase, ¿cierto? En la fase 2 se vacunan al resto de la población, a las personas menos vulnerables por su estado de salud y por su edad, ¿cierto? Entonces, en esta segunda fase, digamos que son personas que en su mayoría, no todas, pero en sí en su mayoría pueden estar haciendo parte de la población que es asintomática o que solamente presenta síntomas, digamos, leves, como pérdida del olfato, pérdida del gusto, un resfriado común, un malestar general, ¿cierto? Pero que tampoco me va a afectar mis órganos como tal, ni mi sistema respiratorio. Entonces, por eso se hicieron estos objetivos en cada una de las fases. Como yo les digo, no todas las vacunas, o sea, no quiero que hablemos de que esta tiene una mayor efectividad, esta tiene menos, ¿cierto? Todas tienen el 100% de efectividad, porque todas me van a evitar una estadía en una hospitalización, un ingreso a unidad de cuidado intensivo o fallecer a causa de este virus, ¿cierto? Entonces, muchas personas dicen, no, no se ponga esta, mejor póngase esta, porque yo he escuchado que es mejor. ¿Cierto? Pero realmente las personas que nos dan esos consejos o que pues, nos brindan esa información, ninguno es científico, ninguno ha estado en el proceso de la vacunación, ¿cierto? Son personas que de pronto normalmente escuchan información en Facebook, en WhatsApp, ¿cierto? Entonces, yo los invito a que de pronto no nos fijemos tanto en la vacuna, sino que tengamos, más bien nos abramos a la oportunidad de recibir estos anticuerpos.
Todas las vacunas trabajan diferente, ¿cierto? Por eso debe ser siempre con la misma hasta ahora, porque sí se está estudiando, pero por ahora debe ser con la misma vacuna. Unas trabajan generando proteínas similares a la del virus. Ahora, el virus, la vacuna contra el COVID, cualquiera de estas que existen, trabajan con el virus inocuo, o sea, con el virus inactivo, una copia del virus, más no el virus vivo, ¿cierto? O sea, que en ningún momento te vamos a infectar con el virus, sino que vamos a crear un virus falso que ingresa a nuestro cuerpo, que está muerto y que nuestro sistema inmunológico va a detectar como peligroso y lo va a atacar para que genere una inmunidad, una memoria inmunológica, ¿cierto? Para que cuando ingrese realmente el virus que nos va a hacer daño, nuestro cuerpo ya esté preparado. Nuestros linfocitos, que son todos nuestros glóbulos blancos, estén en primera línea de defensa de nuestro organismo. Entonces, todas estas vacunas nos van a proteger al 100% no de presentar el virus, sino de encontrar gravedad en él, ¿cierto? Quiero hacerles un ejemplo para que ustedes me entiendan un poquito más. ¿Qué persona? A todos nos vacunan contra la influenza, ¿cierto? Pero ¿qué persona que se vacuna contra la influenza no le ha dado gripa? Pues igual sigue dando porque los virus mutan, ¿cierto? Porque los virus generan cepas. Entonces, puede que yo esté vacunada contra la influenza, que es un virus también muy mortal, pero puede que de vez en cuando me dé un resfriado, una gripa, ¿cierto? Lo mismo sucede con el coronavirus, ¿cierto? Tenemos que aprender a vivir con él y cuidarnos. Y con la vacuna vamos a disminuir la gravedad. Ahora, un ejemplo, con la misma influenza, que es una vacuna que ya conocemos hace mucho tiempo. ¿Ustedes creen que la vacuna de la influenza de hoy es la misma de hace 10 años? Pues yo creería que no, ¿cierto? Según los avances tecnológicos, seguramente ha abarcado más cepas, más clases del virus, ¿cierto? Entonces, son cosas que van avanzando con el tiempo, van mejorando. Entonces, finalmente, eso es lo que va a suceder también con el coronavirus, ¿cierto? Eliminar un virus o erradicarlo es un proceso no de años, sino posiblemente de décadas, ¿cierto? Donde se necesita mucho trabajo, donde se necesitan muchos estudios y mucha colaboración entre pues, las poblaciones. Entonces, por eso es que les estoy diciendo que un ejemplo es como la vacuna de la influenza, que se han generado esquemas de vacunación, que se vacuna mayores de 40 no, de 70 años cada año, ¿cierto? Sino entonces cada 10 años. Se van generando esquemas de vacunación, pues dependiendo también de los avances tecnológicos que se vayan haciendo. Pero la vacuna es efectiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque te va a cuidar tu vida, que es lo que pues principalmente nosotros queremos como objetivo de esta vacunación. Bueno, estas son las etapas y las fases del plan de vacunación COVID-21, pero pues digamos que no me voy a detener mucho en estas etapas y en estas fases porque ya pasaron, ¿cierto? Entonces, estas etapas, ya en este momento estamos en la etapa 5, ya estamos en este momento acá, donde estamos vacunando al resto de la población, mayores de 12 años en adelante. ¿Cierto? Sin embargo, pues sí se han encontrado algún tipo de desabastecimiento de las vacunas, no de todas, y hay unas que no han podido entrar al país, ¿cierto? Entonces todavía estamos en ese proceso. Pero todas estas etapas anteriores ya pasaron, o sea que esto ya no lo estamos verificando, ya estamos haciendo vacunación por etapas de edad y pues sí verificando ciertas comorbilidades que ya les voy a hablar más adelantico dependiendo de la actualización que se realizó este mes de septiembre. Entonces, en la fase número 1, recuerden que era proteger a la vida, ¿cierto?, de las personas más vulnerables y de los trabajadores de la salud. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar en la primera etapa mayores de 80 años y el personal de primera línea de respuesta de salud. En la etapa número 2, personas de 60 a 79 años y al resto del personal de salud de hospitalización, de logística, administrativos. En la etapa número 3, a las personas que tienen vulnerabilidad, ¿cierto? Que tienen ciertas patologías de base que ya les voy a mencionar, a los profesores, cuidadores de ICBF, fuerza pública. Y ya en la fase número 2 entramos en 2 etapas que ya son las finales.
Ya pasamos la etapa número 4, que era la población privada de la libertad, a los habitantes de calle, al personal aeronáutico de alto riesgo, ¿cierto? Y en la etapa número 5, que es la que estamos ahorita, población mayor de 12 años. Esto ya se modificó. ¿Listo? Población de mayor de 12 años con o sin comorbilidades. O personas que de pronto en su etapa no se pudieron vacunar porque de pronto tenían el COVID o de pronto no estaban en el país o no se quisieron vacunar. Entonces, esta es la oportunidad para hacerlo en la etapa número 5. Bueno, estas son las patologías de base que yo les estaba diciendo que estaban en la etapa número 3. Encontramos las enfermedades hipertensivas, la diabetes, insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, EPOC, asma, obesidad grado 1, 2 y 3, pacientes en lista de espera de trasplante de órganos vitales o posttransplantados, enfermedad isquémica aguda del corazón, insuficiencias cardíacas, arritmias cardíacas, enfermedad cerebrovascular, desórdenes neurológicos, síndrome de Down, inmunodeficiencia primaria, esquizofrenia, autismo, trastorno bipolar, discapacidad intelectual, fibrosis quística, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, espondilitis y vasculitis. Estas son las personas que entraban en la etapa número 3 de la primera fase. Bueno, estos son algunos lineamientos que son nuevos del plan de vacunación. Se actualizó en este mes. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta de que la población que tenga de 18 años en adelante se va a vacunar con Janssen, AstraZeneca o Sinovac. La población entre 12 y 17 años únicamente con Pfizer y con Moderna. La población mayores de 18 años que no tengan comorbilidades ni nada y que de pronto sean más difíciles de captar para una segunda dosis, se va a vacunar con Janssen. Por ejemplo, las personas que viven en veredas, en algún pueblo que sea de difícil acceso, entonces va a ser con Janssen, que es una única dosis. Y las mujeres gestantes con Pfizer únicamente. Entró un nuevo lineamiento y es que se va a aplicar la tercera dosis, una dosis de refuerzo a personas mayores de 70 años con el mismo biológico, pero puede ser, si te vacunaron con Moderna, pues te puedes vacunar con, hacer digamos, por ejemplo, el refuerzo con Pfizer, o al contrario, si fue con Moderna, te puedes hacer el refuerzo con Pfizer o con Moderna, ¿listo? Pero eso depende, pues, de la disponibilidad de vacunas que haya y estas terceras dosis de refuerzo se van a aplicar a partir del 1 de octubre de este año o 6 meses después de la segunda dosis. O sea, se va a iniciar en octubre, pero lo que vamos a tener en cuenta es que por lo menos hayan pasado 6 meses después de la segunda dosis. Bueno, es muy importante también evidenciar que pues ahorita el Ministerio de Salud ha identificado, bueno, y el sistema de investigación ha identificado que la segunda dosis de la vacuna Pfizer, Moderna y AstraZeneca digamos, se ha mostrado un beneficio si se aplica a los 84 días después de la primera dosis, ¿cierto? Sin embargo, o sea, sí se ha identificado y estudios científicos han mostrado una mejor eficacia que si te has vacunado con alguna de estas 3 vacunas, hace mejor efectividad después de los 84 días para la segunda dosis. Pero el Ministerio de Salud va a optar por hacerlo también a criterio, o no a criterio, sino como el usuario también lo decida, ¿cierto? Entre 28 y 84 días va a ser el intervalo con estas 3 vacunas, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden optar por recibirla, bien sea a los 28 días o ya si quieren recibirla con mayor efectividad a los 84 días, pero no va a ser una imposición como tal. Porque hay personas que de pronto van a salir del país, ¿cierto? Que requieren la segunda dosis. Entonces, digamos que hay un poco de flexibilidad en cuanto a esto. Bueno, la ruta que se proyectó en Colombia para la vacunación ha cambiado mucho, se ha modificado bastante
Pues porque ustedes saben que a veces hay que utilizar el riesgo de error-ensayo, ¿cierto? Ensayo-error, perdón. Entonces, empezamos con que el Ministerio de Salud empezó a priorizar en las fases, en las etapas, y que según sus bases nominales de toda la población, según las prioridades y las etapas, empezó a identificar donde el punto de vacunación más cercano donde vivía la persona y empezó a distribuirlas por esos puntos de vacunación. Entonces recordemos que no todas las IPS son puntos de vacunación, ¿cierto? Solamente hay unas que cumplieron con los requisitos, por eso no siempre esperemos de que nos vayan a vacunar en nuestra IPS básica, sino más bien en el punto de vacunación que esté más cerquita a la casa, porque el Ministerio de Salud pretende eso, que la persona no se tenga que movilizar muy lejos para adquirir su vacuna. Sin embargo, el Ministerio de Salud es el encargado de distribuir a la población, de hacer las citas, pero hubieron muchos sesgos en cuanto a que muchas personas tenían desactualizados sus bases de datos, sus correos electrónicos muy antiguos, que rebotaba el correo, números que ya no funcionan, ¿cierto? Entonces, pues son muchas citas perdidas que finalmente pues no se utilizaron. Entonces, por eso se decidió que también como tal, la misma persona tomara la responsabilidad también de hacer su autogestión. Por eso, la mayoría no, todas las EPS tienen en sus páginas principales la oportunidad de ustedes mismos autogestionarse en su cita de vacunación. Inclusive en EPS Sura nos da la opción de hacerlo en carro o directamente yendo al punto de vacunación con cita. O también podemos estar muy pendientes de las redes sociales para verificar cuándo va a haber jornada de vacunación, que a veces hay jornadas de vacunación masiva de COVID, entonces ustedes se pueden acercar directamente. Bueno, el Ministerio de Salud implementó una página, ¿cierto?, de acceso para la población verificar en qué iba el plan de vacunación, ¿cierto? Entonces se llama Mi Vacuna COVID-19, ustedes se ingresan en una pestañita, le dan Mi Vacuna y pueden ingresar y pueden conocer allí en qué etapa están, a cuál pertenecen, pero como les dije, en este momento no es muy importante eso. ¿Por qué? Porque pues en este momento ya estamos verificando son grupos de edad. Sin embargo, es muy bueno que ustedes la conozcan porque de pronto para los refuerzos puede ser que se implemente algún tipo de táctica que aún no nos han manifestado, pero puede ser que también vuelva a funcionar esta página de esa manera para ver si se pueden reasignar las citas o si estás postulado para realizarte de pronto la tercera vacunación. Pero pues por ahora no. Ustedes pueden ingresar a la página, van mirando, la van conociendo, ahí van a encontrar los decretos vigentes, ahí van a encontrar el consentimiento informado por si de pronto alguien no lo ha leído, entonces lo lee, si quiere lo imprime y lo puede llevar diligenciado al punto de vacunación, ¿cierto? Es una página muy enriquecedora que nos va a brindar mucha información también de nuestra vacuna si ya estamos vacunados. Bueno, la logística para la distribución de la vacuna es una vacuna ultra congelada que llega a un almacén central a menos 70 grados centígrados y que se distribuye a todos los puntos de vacunación por lotes muy grandes, ¿cierto? Y que debe estar a una temperatura de más 2 a más 8 grados centígrados. ¿Por qué les digo esto? Es muy importante porque ustedes deben saber que cada biológico no viene por aparte, ¿cierto? No viene un tarrito por persona, sino que en un tarrito vienen varias dosis. Un ejemplo, en la vacuna de Pfizer viene un tarrito para 6 dosis, ¿cierto? Porque es importante saber esto, porque a veces vamos por la segunda dosis o por la primera dosis y la persona encargada te va a decir, señora, por favor, espere un momentico, porque no tenemos las personas todavía completas para poder abrir el biológico. Entonces uno se molesta, se pone de genio porque tenía cita, porque tiene afán, ¿cierto? Entonces debemos entender de que si no están, en el caso, por ejemplo, de Pfizer, si no están las 6 personas en fila, no se puede abrir el biológico porque puede perder la estabilidad de la temperatura y se pierde. Entonces son vacunas que se pueden dañar. Por eso es que no, pues no se puede. Muchas veces posiblemente ustedes han ido y les han dicho no, no completamos las personas, entonces vuelvan otro momento. Entonces es como entender
de que esto necesita una estabilidad de temperatura y que por eso muchas veces nos dicen que en ese momento, si no se completa las dosis necesarias, no se abre un biológico, para que nosotros entendamos por qué y de qué se trata. Bueno, ya para la estrategia de vacunación para el usuario, es cuando ya usted tiene su cita, cuando ya lo llamaron o usted ya identificó el punto de vacunación al cual se va a acercar. Entonces, muy importante, primero que todo, que vayamos con tiempo. ¿Listo? Como puede ser que se demoren media hora, como puede ser que se demoren 1, 2, hasta 3 horas, ¿cierto? Porque a veces es vacunación, jornadas de vacunación masiva, donde hay mucha fila, donde hay que ir por ficho, donde puede durar mucho tiempo, entonces siempre, siempre vamos a ir con tiempo. Segundo, vamos a ir con medidas de bioseguridad. Recuerden que cuando una persona se va a vacunar, precisamente se va a vacunar porque no tiene inmunidad, o sea que todos en esa fila son vulnerables, ¿listo? Entonces todos con un tapabocas nuevo, un tapabocas desechable, un tapabocas que me esté cubriendo nariz y boca, a tomar las medidas de precaución, de distanciamiento, ¿cierto? Por lo menos 1 metro de distancia, no nos vamos a amontonar. También nos vamos a lavar las manos, también vamos a llevar nuestro kit de limpieza, si pueden llevar su propio esfero para que no haya contaminación cruzada, si pueden llevar el consentimiento informado de una vez, ¿cierto? Y si no, acuérdense que con tiempo, sin afanes. Va a haber una persona que te va a llevar al punto de vacunación, te va a dirigir a las taquillas, te va a decir cómo es todo el proceso y te va a pasar un consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento legal donde tú nos autorizas a aplicarte la vacuna. Se hace con la vacunación y con cualquier proceso médico donde tú nos das la autorización de cualquier procedimiento. Después de ello se va a realizar una vacunación segura, donde vas a mirar el biológico, la fecha de vencimiento, la aguja. ¿Qué quiero grabar? Puedes grabar sin grabar necesariamente al enfermero, porque para eso sí necesita su consentimiento y tampoco sin entorpecer el trabajo del profesional, ¿cierto? Porque muchas veces van a grabar y ponen el celular ahí al lado de la jeringa, entonces se puede contaminar o pueden, lo que les digo, atravesarse de pronto en el momento de la vacunación. Entonces, si lo van a hacer, con prudencia. Pues sobre todo para digamos, no dañar el trabajo de la otra persona, porque nosotros estamos muy concentrados, pero entonces, digamos, esas cosas pueden generar esa desconcentración, ¿listo? Pero vamos a estar igual pendientes y tenemos el derecho de hacerlo. Vamos, ya después de la vacunación, te vamos a registrar en nuestras bases de datos con toda la información de la vacuna, de las fechas y de todos los datos que tú nos otorgas y te vamos a dar un carnet de vacunación, ¿cierto? Importante, para la segunda dosis o para la tercera, ya en este caso, ¿cierto? Vamos a llevar el carnet de vacunación original, ¿listo? No fotocopias, no fotos, ¿cierto? Que se me perdió el carnet, que es que se me fue la lavadora y se mojó. Bueno, hay que hacer una denuncia en la página de la policía porque es un documento legal, como cuando uno se le pierde la cédula, ¿cierto? Entonces, para evitar falsificaciones, pues entonces tienen que subir una denuncia en la página de la policía, mostrarla para que se te pueda entregar otro carnet. De lo contrario, no se puede realizar otro carnet, por lo cual no te podemos realizar la segunda dosis, ¿cierto? Entonces, siempre hacerlo de la manera legal. Muy importante, no ir a pedir favores en las IPS. Denme un segundito, por favor. Que yo estaba con la nutricionista, estuve con el medicamento, tuvimos que pasar aquí la de Una persona que tiene la mano levantada, ¿cuál es su pregunta? Para transferirse a la resto si quiere.
Me disculpan que es que yo estoy en consulta y me vino a golpear una paciente. Bueno, entonces, como les venía diciendo, bueno, muy importante no acercarnos a las IPS, ¿cierto? A pedir, digamos, ciertos favores, como porque nos ha sucedido, ¿cierto? Como por ejemplo, no es que me voy del país y resulta que en ese país no me aceptan esa vacuna que yo me puse, si no necesito la otra, entonces, para que me cambie el carnet, ¿cierto? Cosas así que realmente son ilegales, no se pueden hacer, entonces evitemos hacerlo. Si venimos del extranjero, debemos presentar nuestro documento original, ¿cierto? Sí, y un documento, por ejemplo, la cédula de extranjería o el permiso especial de permanencia, pero no sirve el pasaporte ni la cédula del país de origen. Tiene que ser algún documento colombiano que muestre que pronto estás de manera legal acá en el país. ¿Cierto? Bueno, ya después de realizarte la vacunación, vas a estar en observación por aproximadamente 30 minuticos, donde vamos a evaluar que no vayas a presentar ningún efecto adverso, ¿cierto? Aunque no se han presentado y tampoco ningún efecto secundario. Hay personas que a veces vienen muy nerviosas, que les da miedo las agujas, ¿cierto? Entonces se les baja de pronto la presión del susto, pero pues normalmente no ha pasado nada extraño. Bueno, ¿por qué me voy a aplicar la vacuna de COVID-19? Me la voy a aplicar porque la idea es que todos generemos inmunidad, porque todos generemos anticuerpos y que entre todos pues, nos cuidemos sobre todo de no agravarnos en cuanto al virus o de pues, presentar la muerte a causa de este virus que se puede evitar con la vacunación. Bueno, porque el plan de vacunación no incluye a menores de 12 años, básicamente porque no se han hecho los estudios necesarios. Es básicamente por eso, pero como les digo, pues normalmente se están haciendo estudios diariamente para ampliar este grupo de población, entre más gente vacunada mejor, pero pues por ahora no se han hecho los estudios necesarios. Y estadísticamente se ha registrado que los menores de 12 años tienen menor riesgo de presentar casos graves por COVID y muerte, ¿cierto? O consecuencias por el virus. Por eso es población que es muy poco vulnerable. Bueno, ¿por qué no se puede vacunar a toda la población? Como les dije, no hay la capacidad, ni los servicios, ni el personal humano, ni nada para poder realizar esta vacunación. Inclusive hay veces que nos quedamos sin vacunas, ¿cierto? De pronto hay veces que se demoran un poquito más los ingresos, entonces por eso no se puede vacunar tantas personas. Entonces, por eso el Ministerio de Salud estableció los objetivos poniéndonos en el lugar del otro, ¿cierto? Estableciendo siempre por delante la vida y, digamos, comprendiéndolo desde el punto de vista de solidaridad. Entonces, la solidaridad es muy importante para comprender de que seguramente tus padres, tus abuelos, tíos son más vulnerables que una persona de pronto que esté joven, que no tenga pues mayor factor de riesgo. Bueno, ¿puedo pagar para que me pongan la vacuna de manera particular? No, es un rotundo no por ahora, ¿cierto? Puede que el día de mañana ya lo vendan, pero por ahora, si te van a vender una vacuna, seguramente es ilegal, ¿listo? Porque igual, pues, no sé, se pueden establecer algunas cosas, se pueden presentar cosas, entonces no compren vacunas que ustedes no se pongan según en los puntos de vacunación del Ministerio de Salud o en su empresa, ¿cierto? Porque hay empresas que sí pueden adquirir las vacunas y las están poniendo a sus empleados, pero como tal que ustedes vayan a un punto a decir cuánto les vale la vacuna, no se hace por ahora. Bueno, las personas que sufren de alguna alergia se pueden vacunar, sí. Cada caso se va a revisar de manera particular, ¿cierto? Y es muy importante que ustedes digan si tienen o en algún momento han presentado algún shock anafiláctico. O sea, que sufren de una alergia tan severa que han requerido hospitalización o unidad de cuidado intensivo porque se cierran las vías aéreas, ¿cierto? Por medicamentos, alimentos, algún tipo de sustancia, ustedes tienen que mencionarlo porque cada caso es particular y siempre debemos mirar el riesgo-beneficio con este medicamento y con cualquiera. Bueno, ¿cuántas dosis de la vacuna me van a aplicar? ¿Cierto? De Pfizer van a ser 2 dosis. Así te haya dado COVID o no te haya dado COVID. ¿Listo? Si te dio COVID, te vas a vacunar a los 3 meses para la primera dosis y para la segunda dosis entre 28 a 84 días. Entre más largo el tiempo hace mayor efectividad, ¿cierto? Pero pues eso es decisión de cada uno de ustedes en este momento.
AstraZeneca, 2 dosis, ¿cierto? Se va a diferenciar entre 1 y 2 dosis, perdón, siempre se va a poner una y la segunda dosis a las 12 semanas o 90 días. Si es la Sinovac, también son 2 dosis, ¿cierto? La diferencia es de 21 días. Y la Moderna, 2 dosis. La diferencia entre una y la otra va a ser de 28 y 84 días. Y la tercera dosis a partir del 1 de octubre en personas mayores de 70 años, que van a recibir la tercera dosis del mismo laboratorio, ¿cierto? O pues la que esté disponible, según el ARN mensajero con el que te hayas aplicado la primera dosis. Y debe ser 6 meses después de la última dosis. Bueno, también se va a colocar un refuerzo a mayores de 12 años, pero con ciertas patologías, ¿cierto? Que están acá. Entonces, mayores de 70 a todos, ¿listo? Después de 6 meses con el mismo biológico de las primeras dosis. Y mayores de 12 años con trasplante de corazón, riñón, páncreas, pulmón, intestino, hígado o médula ósea y que estén en quimioterapia de leucemia, linfoma, mieloma o síndrome mielodisplásico, o que tengan enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus eritematoso, esclerosis múltiple, que están en tratamiento inmunosupresor, ¿cierto? U otras enfermedades inmunosupresoras. Y también inmunodeficiencias primarias o pacientes que que hayan recibido un trasplante de órgano o que hayan sido donadores también de trasplantes, que estén en tratamiento inmunosupresor. Bueno, las indicaciones para los refuerzos de vacuna COVID, ¿cómo van a ser? Si te vacunaste con Pfizer, tu refuerzo puede ser con Pfizer o con Moderna. Esto depende del ARN mensajero que sea así, muy igual, pues similar a la primera dosis. Si fue con AstraZeneca, te puedes hacer tu refuerzo con AstraZeneca, con Pfizer o con Moderna. Si te vacunaste con Sinovac, puede ser con Pfizer, Moderna o Sinovac. Si te vacunaste con Janssen, el refuerzo puede ser con la misma Janssen, con Pfizer o con Moderna. Y si te vacunaste con Moderna, puede ser con Pfizer o Moderna. ¿Listo? Estos son los refuerzos con los cuales se pueden aplicar dependiendo de las primeras dosis con cuál se le aplicaron. Bueno, si me aplican la primera dosis con una marca de la vacuna, la segunda me la pueden aplicar con otra vacuna, dependiendo del ARN mensajero, ¿cierto? La mayoría se puede realizar con Pfizer o con Moderna. La mayoría no, todas. Si ven que están con todas Pfizer, Moderna, Pfizer, Moderna, Pfizer, Moderna, y si no, debe ser del mismo, del anterior. Las personas con enfermedades autoinmunes, anticoagulados o trasplantados se pueden vacunar. Sí, sí se puede hacer, inclusive hacen parte de la población vulnerable, pero siempre, siempre con recomendación médica, porque eso depende mucho del tratamiento en el que te encuentres actualmente. ¿Debo seguir manteniendo las medidas de protección así ya esté vacunada? Sí, es muy importante porque así nos vamos a cuidar al 100%. Recuerden que nosotros también podemos transmitirla por las manos contaminadas, la ropa contaminada, ¿cierto? Entonces, si usamos los tapabocas adecuadamente, nos lavamos las manos, el distanciamiento, nos saludamos de beso, de abrazo, de mano, ¿cierto? Pues nos vamos a proteger aún más. ¿Cuánto duro protegido si me vacuno? Hasta el momento se ha demostrado que puede ser su mayor efectividad contra el virus de 6 a 7 meses. ¿Listo? Por ahora no se ha hablado de un tercer refuerzo para las personas que no tengan comorbilidades. Hay unas que tienen comorbilidades, pero tienen que ser las que se establecieron anteriormente. ¿Listo? Entonces, por ahora no se ha hablado todavía de una tercera dosis, solamente para esta población vulnerable que la requiere, pero de resto, por ahora, solamente con las dosis que ya estaban establecidas. Ahora, recuerden que igual se siguen haciendo estudios, se hacen esquemas de vacunación, y recuerden que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que es muy sabio, unos linfocitos que se llaman linfocitos B y linfocitos T, que son anticuerpos de memoria, que puede durar años y hasta décadas esa memoria inmunológica atacando el mismo virus. Entonces no quiere decir que a los 7 meses ya estés libre de anticuerpos, no, te puede durar décadas,
¿cierto? Sino que su eficacia va disminuyendo y pues puede ser más propenso a presentar el virus, pero no de agravarte. Bueno, ¿qué tan segura es la vacuna del COVID? Es completamente segura, 100%. Han pasado todas las pruebas, todos los ensayos clínicos y se ha demostrado su seguridad y su eficacia. Si me aplazan la vacuna 2 semanas más tarde, ¿tendré el mismo efecto? Sí, ya se demostró que se pueden esperar incluso hasta 84 días entre la primera y la segunda dosis, logrando la misma efectividad y la misma eficacia esperada. ¿Qué reacción postvacunal puedo llegar a presentar? Estas reacciones postvacunales son los efectos secundarios, o sea, lo que nosotros esperaríamos que pasara en una vacunación como la del COVID, como es enrojecimiento, hinchazón de la zona, dolor en el sitio de la aplicación, fiebre, fatiga, dolor de cabeza, resfriado, escalofrío, diarrea, vómito, dolor muscular o dolores en las articulaciones. Y ya los efectos adversos son los que comprometen nuestra vida, que pues hasta ahora no se han documentado, y los casos de trombosis que ustedes han visto en las noticias no se han establecido que estén directamente relacionados con la vacuna, porque son personas que, pues que ya tenían preexistencias de alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, no necesariamente, y son casos mínimos, ¿cierto? En comparación de los millones de vidas que pues ha salvado la vacunación. Bueno, ¿puedo vacunarme en el exterior? Claro que sí, nosotros somos libres de vacunarnos en el exterior, pero debemos saber de que si nos vamos a vacunar allá, vamos a ir con el tiempo para las 2 vacunas, ¿cierto? Para hacer el esquema completo o por lo menos revisar de que en nuestro país de origen esté disponible la vacuna para la segunda dosis, ¿cierto? Porque si me vacuno en el extranjero y vengo acá y resulta que acá no está la vacuna, pues no hacemos nada porque no se completa el esquema, ¿cierto? A menos de que sea Janssen, que es una sola dosis. Bueno, si ustedes quieren más información acerca de la vacunación en el exterior, se pueden comunicar para EPS Sura en el WhatsApp 317-518-0237, opción 4, opción 1. Y para póliza 315-275-7888, opciones 1, 7 y luego 1 de nuevo. Ellos ahí en estas líneas les van a ampliar la información acerca de la vacuna en el exterior, pero básicamente es eso, determinar y mirar que esas vacunas que ustedes están adquiriendo allá estén acá también. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, por acompañarme. Vamos a dejar estos 10 minuticos para las dudas, las inquietudes o los aportes que ustedes nos quieran hacer, que también son muy valiosos. También les voy a dejar en el chat del grupo un link de asistencia para que me ayuden a llenarlo mientras de pronto van surgiendo preguntitas.